¿Cómo están el día de hoy? Gloria a Dios, qué rico verlos en este lugar a pesar de la lluvia, ¿sí o no? Bendito sea Dios porque estamos aquí. Sean todos bienvenidos, espero que Dios esta semana haya sido maravilloso con sus vidas, que hayan testimonios que contar, ¿sí o no? Creo que los hay, pero qué rico es poder venir también el fin de semana y reunirnos como familia para escuchar la palabra y para permitir que Dios hable a nuestros corazones. Amén. Muy bien, antes de ir a la palabra, solo quiero contarle acerca de nuestra clínica para el alma que va a ser el lunes de mañana en 8, ¿no? 30 de junio tenemos nuestra clínica. Nuestra clínica es un espacio muy especial para ministrar, para empoderarnos, para sanar, para recibir la libertad de parte del Señor. Así que les esperamos. Aquellos amigos que deseen venir, les invitamos y les animamos a que vengan para que se inscriban y puedan entonces asistir. ¿Estamos de acuerdo? Si quisieras más información acerca de la clínica, te puedes acercar a algún servidor y ellos te brindan toda la información oportuna. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, en esta iglesia se goza, ¿no? Mire, uno suda alabando al Señor. Bendito sea mi Dios. Bien, sin más preámbulos, ¿está listo para la palabra de hoy? ¿Segurín? Ok. Espero que Dios hable a su vida hoy porque de seguro le ha traído para eso. Bien. Inicio contándote que, como sabes, el mes de junio ha sido para nosotros un mes donde hemos hecho énfasis en la familia, ¿no? Hemos estado hablando acerca del tema porque definitivamente requiere su espacio. Y más al saber la cruda y la triste realidad de que muchos hogares necesitamos con urgencia una inyección de el poder de Dios para que se levante, para que reviva, para que funcione, para que definitivamente cumpla el propósito que Dios quiere, mejor dicho, para que se establezca. Nuestras familias necesitan de Dios. Y es más común de lo que uno se imagina descubrir que son muchas familias que no andan muy bien. Por eso nosotros en la iglesia sacamos el espacio del mes de junio y enfatizamos en la palabra, siempre desde la palabra del Señor, para hablar de la familia. Pero tengo que decirte que es muy complicado para mí hablarte de la familia sin contarte experiencias personales, sin contarte anécdotas que en mi familia hemos vivido, hemos pasado, algunas buenas, otras terribles, como toda familia, ¿sí o no? Como en cualquier hogar latino, o más bien del mundo, yo diría, ¿sí o no? Sucede. Así que me gustaría hoy introducir contándote un detalle que me he dado cuenta en los últimos días y semanas en mi familia, que seguramente de pronto también usted identificará. Yo comparto mucho con mis padres, trato de tener espacios con ellos, de hablar, de conversar y sobre todo le doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de tener conversaciones, de hablar mucho. Y me he dado cuenta y les cuento que últimamente he analizado que nuestras conversaciones de mis papás con nosotros o conmigo son comparativas. Y cuando hablo de comparativas no estoy hablando de que nos comparamos con otras familias, no, sino que es interesante ver cómo ellos, casi siempre la cosa termina escuchando historias de ellos cuando eran niños y del hogar que les correspondió a ellos cuando eran niños. Nos cuentan historias o me cuentan historias y me fascina, además que considero que mi papá es un muy buen relatador de historias, porque no deja cabos sueltos y cuenta los detalles. Entonces se vuelve fascinante escucharlo y cada vez que hablamos siempre tiene una historia y paradójicamente me he dado cuenta últimamente que son historias de su niñez, de su pasado y es imposible no compararlas ahora ya, pues él de adulto, de papá con sus hijos. Lo que a él le correspondió de niño y lo que ahora él tiene siendo padre. No sé si me estoy haciendo entender. Esa es la comparación de cuando él era niño en su hogar con sus papás, con mis abuelos, y ahora que él es adulto, el hogar que nos ofreció a nosotros. Y particularmente descubro que existen muchísimas diferencias. Particularmente es a veces abrumador, nostálgico un poco, escucharlo contar anécdotas, tanto en lo material, en lo emocional o en lo espiritual. Muchas de ellas le tengo que contar que al final las acompañamos con un par de lágrimas recordando historias, situaciones que él vivió o que mi mamá también vivió.
Y tengo que contarle que por lo menos en lo material, así como para dar un esbozo general, en lo material, mis dos papás, mi papá y mi mamá, vienen de hogares de extrema pobreza. Y le estoy contando historias particularmente de hace 55 años. Mi papá tiene 65 años, imagínate cuando era niño. Póngale que 55, póngale que tenía 10 años, ¿no? Mi mamá acaba de cumplir 50, entonces sus historias datan de hace 40 años, 45 años. Y todos aquí sabemos que la niñez de las personas hace 40 años, hace 50 años, 55 años, definitivamente era diferente a la de hoy. Y muchos crecieron con muchas carencias, ¿o no? Pero le quiero contar que las anécdotas de mi papá son por lo particular así, que en la época de él, que era niño, por allá en una vereda de Vergara, Cundinamarca, siendo niño, mi papá era demasiadamente pobre, su familia, no había calzado, no había buena ropa, sino la que dejaban los hermanos mayorcitos. ¿Alguien también le tocó? O en la familia de mi papá eran 13, entonces cuando llegaba el 13avo era el remiendo sobre remiendo, ¿sí? Que la ropa era ya de colores, un pedazo naranjado, otro verde, otro azul, otro negro. ¿Alguien lo vivió aquí? Diga, yo me identifico definitivamente el papá del pastor. Yo es como si estuviera contando mi vida. Así me pasó. Imagínense que en la época de mi papá eran de muy escasos recursos, pero la mayoría de las personas del sector donde él vivía eran igual, pobres. Entonces no había como ninguna discriminación social porque todos eran pobres. Pero imagínense que los compañeros de la escuela le decían a mi papá el pobre. Imagínese usted. Mi mamá me cuenta anécdotas también de que la profesora en un día para la madre, les manda a comprar o a pensar en un regalo para las mamás, para sus mamás de la época. Y ellos en extrema pobreza, una pobreza tremenda, llegan a la casa. Eso no era una bendición, sino era un chicharrón que le pusieran ese tipo de tareas. Y llegaba a casa, mamá, imagínense que toca que llevar un regalo, que para el día de la madre parárselo usted misma, y mi abuelita resolvían 5. Pues mija, no hay nada más que hacer. Este medio pocillo que tenemos, bueno, que no está desorejado, porque familia que se respete, bueno, cocina que se respete. Este pocillo que no está desorejado, llévelo y lo envuelve en papel periódico y hacemos como que usted me lo regala. Esa no es la historia. Entonces, hacer las comparaciones de lo que le correspondió a ellos a lo que ya me correspondió a mí siendo su hijo, pues la cosa ha cambiado. Hablando materialmente, pues las condiciones de vida son un poco mejores. Y hablando emocionalmente, vienen de malos tratos, donde no había cariño. La mayoría sabemos que hace muchos años los hogares eran así. No había cariño, no había nada. Muchos de los que están aquí lo vivieron. Pero ya en el hogar que ellos me ofrecieron a mí, ya había un poquito más de afecto, por lo menos un poquito más. Y en la parte espiritual ni se diga, nula en la época de ellos, nula, ni a misa, a ningún lado. Y ya hoy en día, pues por lo menos a la iglesia cristiana, el hijo es pastor. Algo ha mejorado. Y esto te lo hablo, ¿por qué? Porque ahora yo concuerdo y digo, si a mi papá, si mis abuelos, les correspondió y le dieron esa vida a sus hijos, y ya mis padres me dieron esta vida a mí, ¿qué vida me corresponde a mí ofrecerle a los hijos que yo traiga al mundo? Y yo pienso y digo, el día que Dios me permita casarme, tener a mi esposa, mis hijos, yo tengo que aportar a lo que ellos vienen tratando de hacer, darle algo mejor o por lo menos aportarle un poquito de mejoría a esta generación. Ellos con lo que pudieron hicieron, bien o mal, pero definitivamente yo cuando lo veo hoy descubro que mi responsabilidad para la siguiente generación es por lo menos dejarla un poquito mejor, es por lo menos hacer algo para que sea diferente, para que por lo menos vaya un poco más allá de. La pregunta es, ¿cuántas mejorías a usted ahora le corresponden hacer de acuerdo a lo que sus papás o su familia lo dejó a usted? ¿Alguien me está entendiendo esta palabra? Porque seguramente sus papás hicieron con usted lo que pudieron. O algunos les dirían, pastor, ni presente estuvieron. Bueno, alguna cosa pasó allá, ¿no? Pero por lo menos a ti te corresponde. Si tienes hijos o vas a dejar generaciones o vas a crear una familia, por lo menos sí te corresponde en Dios dejarla un poquito mejor de lo que a ti te dejaron. No se vale repetir.
o dejar peor. Porque particularmente en la Biblia descubro eso, pero también en la Biblia y en la vida natural de la gente descubro que toda familia siempre tiene retos y mejoras que hacer. Todos tenemos en nuestras familias y en nuestras costumbres malas conductas, malas costumbres, malas metodologías, malos modelos, malos hábitos, pecados, maldiciones generacionales, carencias con las que crecimos, malas creencias, malos patrones sobre todo, malos modelos que recibimos. Y definitivamente toda persona en este lugar está llamada a dejar a su generación un poco mejor de lo que lo dejaron a él. ¿Alguien me está entendiendo esta palabra? Te lo digo con autoridad y esto no es solo para los que son papás o casados o no lo son. Esto es para todos. ¿Por qué? Porque mejorar la vida es un mandato transversal en la Biblia. Y esto toca a cualquier persona, a cualquier joven, a cualquier niño, a cualquier persona en este lugar. Es algo que Dios desea para ti. Todos sabemos aquí que el objetivo del Señor es que nos parezcamos a Cristo, ¿sí o no? Y te tengo que decir, ya lo he dicho, pero te lo vuelvo a decir, si alguien se toma en serio ese trabajo es Dios. Que te parezcas a Jesús, tú. Ese sí se toma el trabajo en serio. Y tomarse el trabajo de que te parezcas a Jesús es definitivamente hacerle mejorías a la vida. Pero te tengo que decir hoy, y quisiera ampliar en esto y hacer énfasis, que tu generación se va a beneficiar si tú haces las mejoras y los ajustes necesarios. Definitivamente yo sí creo por la Biblia que Dios nos demandará que la generación, los hijos, la familia que construyamos nosotros ya de adultos, debemos haberle hecho mejorías. Vuelvo y lo digo, debemos haber dejado a nuestra generación un poquito mejor de lo que nos dejaron a nosotros. Y esto es demandable. Por esa razón, todos en este lugar necesitaríamos hacerlo. Y si somos creyentes, mucho más, porque es una tarea y una responsabilidad que Dios nos demanda. Tú, mi querido hermano, que viniste a esta celebración, eres la generación en el apellido de tu familia, en la casa de tu familia, eres la generación elegida por Dios para que entienda que debe hacer cambios, para que la siguiente sea un poco mejor. ¿Alguien está entendiendo la palabra de esta mañana? Eres la generación. Y particularmente, esto es lo que yo descubro en una familia de la Biblia. En una familia de la Biblia que hizo ajustes, que hizo mejoras para que su generación siguiente fuera un poquito mejor. Es una familia particularmente de la que poco se habla, más cuando se predica se habla de él mucho. De él, porque la Biblia hace mucho énfasis en su historia, en la historia del Señor de la casa. Pero la Biblia sí me deja ver un cuadro interesante acerca de la familia que él construye, y hago la aclaración, no como hijo, sino como padre. Señoras y señores, le estoy hablando de José el soñador. ¿Lo recuerdan? El de Génesis. José, el hijo de Jacob. Pero no le hablo de él como hijo, sino de él como padre, cuando consiguió mujer. ¿Sí? Cuando decidió tener hijos. Cuando tuvo hijos con su esposa. Encuentro en su familia, ya siendo el adulto, haciendo algunas mejorías para tratar de dejar mejor a sus hijos de lo que sus papás lo dejaron a él, de que Raquel y Jacob lo dejaron a él. Nosotros conociendo mucho la historia y sabiendo que vivió crisis a sus 17 años, era el consentido de papi y mami, un chico aborrecido por sus hermanos, donde tenía y modelaba una túnica especial que le habían regalado. Por tal razón hay envidia, sus hermanos quieren matarle, lo venden, resuelven venderlo, lo venden a unos ismaelitas que van pasando, los cuales lo venden por segunda vez como esclavo a Egipto. Todos conocemos la historia. 13 años de penumbra. Y a veces hacemos énfasis en la historia de José, pero hoy me gustaría que hiciéramos énfasis en la historia de José como papá, conformando su familia con su esposa y con sus dos hijos, Manasés y Efraín, los conocidos de la Biblia. Así que me gustaría que en esta mañana descubramos en ellos esa particularidad. Antes de leer el texto, me gustaría contextualizarte donde vamos a leer. Conocemos la historia, te la estaba contando. Un día, siendo esclavo, administrando la casa de Potifar, la señora de la casa, un poco calenturienta, lo asedia, ¿no? Quiere hacer con él todas las cosas que usted se imagine, pero él huye y deja la ropa
Lo meten a la cárcel porque esta señora hace escándalo, como toda mujer. No, mentiras. Hace escándalo, lo culpa, lo meten a la cárcel, no tiene posibilidad de defensa y dura muchos años en la cárcel. Y se portó tan bien que la Biblia dice que el carcelero le dejó a cargo a los presos y la cárcel. Y administraba. Llegó el día donde, por cosas de Dios, el faraón tiene un sueño con unas vacas, ¿se acuerda? Vacas y otras gordas y todo el tema. Y entonces un copero, el copero del rey, había estado preso por allá con José y también le interpretó un sueño, y por allá años después se acuerda de él. Mandan llamar a José, le interpreta el sueño a Faraón de 7 años de abundancia que vienen, 7 años de escasez que vienen, ¿sí o no? José sirve como un administrador y como un previsor de lo que viene, y también da soluciones. Faraón, para lo que viene tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Faraón se admira de José y dice, este loco es el que necesitamos poner de gobernador de Egipto. Y empieza a darle bendiciones. Ahí, en ese contexto, leeremos Génesis 41, versículo 45. Nueva traducción viviente. Dice así. Están premiándolo, ¿no? Están premiándolo. Porque dio soluciones, llegó el momento de ser reconocido y lo están premiando. Y la Biblia dice que en la premiación sucede lo siguiente. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José. ¿Un nombre qué? Egipcio. Le puso un nombre egipcio. Safnat Panea. ¿Cuál era el nombre que le pusieron a José? Otra vez, dígalo conmigo, a la cuenta de 3. Safnat Panea. Ya está hablando en egipcio, gloria a Dios. ¿Qué aprendí en la iglesia hoy? ¿Hablar egipcio? No. Safnat Panea le pusieron, ¿no? También le dio una esposa, aquí es donde quiero que lleguemos, quien se llamaba Asenat, era hija de Potífera, el sacerdote de On. Por si las moscas, Potífera era un señor, no una señora. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. 50. Pasemos al versículo 50. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y a su esposa, Asenat, hija de Potífera, el sacerdote de On. 51. José llamó a su hijo mayor, ¿cómo lo llamó? Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de familia de mi padre. 52. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. En esta pequeña historia, en este pequeño cuadro que nos cuenta cuando José consiguió esposa o le impusieron esposa y tuvo 2 hijos, descubro, escúcheme, algunas simpáticas mejorías que Jesús hizo. Empecemos por lo siguiente. ¿Se acuerda el nombre que le pusieron? El que se aprendió, ¿se acuerda? El egipcio. Safnat Panea. Su esposa es egipcia, Asenat. ¿Qué es lo lógico? Que el día que le pongan nombres a sus hijos, los nombres sean ¿qué? Egipcios. Porque ahora es su cultura, porque ahora le cambiaron el nombre. Pero la Biblia dice que no les puso nombres egipcios, sino nombres hebreos con significados divinos. José no quiso construir su familia. El día que le tocó tener familia, no la quiso construir en el paganismo, sino la quiso construir en Dios. Descubro a alguien dejando a una generación un poco mejor de lo que le tocó a él. A él le tocó ser, por 17 años, por 13 años, perdón, le tocó ser esclavo. Pero el día que le correspondió ser papá, dijo, no más. Mis hijos tienen que hacer algo mejor. Por eso no continuó con la cadena. Segunda mejoría. A su primer hijo le puso Manasés, que significa Dios me hizo olvidar la angustia. José no construyó su familia en el dolor. ¿Cuántas heridas le causó que sus hermanos lo hubieran vendido? ¿Cuántas heridas le causó que lo hubiesen metido a la cárcel culpado de algo que no hizo? Pero dijo, Dios me hizo olvidar mis angustias. Decidió construir su casa y su familia, no desde las heridas, no desde las malas experiencias, sino desde la curación. Y tercero, Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de aflicción. Eso significa Efraín, fructífero. No construyó su familia desde la mentalidad de esclavo que siempre ha tenido, sino lo hizo desde la bendición de Dios.
Es más, quiero contarle este detalle que tenía pensado contárselo más adelante, pero se lo cuento ahorita. José y Egipto van en dirección opuesta. ¿Por qué? Porque 7 vacas gordas, 7 años de abundancia, 7 de escasez. Y José, 13 años de escasez y ahora cuando tiene hijos dice que llegó mi momento de ser bendecido. Cuando Egipto estaba pasando hambre, José era el más rico de la región. Por eso la fructificación no depende de un país, ni depende de una circunstancia. Depende de mi Señor. Entonces, José deseaba una familia mejor de lo que sus papás le dieron, de sus propias experiencias. Y en esta familia descubro que se celebraron algunos eventos. Ellos hicieron que ocurrieran algunas circunstancias que toda familia, que toda persona individualmente debería hacer para que deje una generación mejor. Porque no creo que las personas que vienen después de nosotros tengan que heredar nuestras malas mañas, nuestras malas experiencias, nuestras heridas. Hay una responsabilidad en esto y descubro con ímpetu que José quiso esto para su nueva generación. Por eso, rápidamente, para que haya mejores generaciones en tu familia, deben ocurrir estos eventos. Primero, deben ocurrir rompimientos. ¿Qué deben ocurrir? Diga conmigo, rompimientos. Y cuando hablo de rompimientos, te tengo que decir que en la familia y en la vida hay algo muy complicado de hacer, que duele muchas veces, y es romper con todo lo malo que se heredó y que nuestros papás nos dieron y nos dejaron. ¿Cuánto dolor hay en los papás y en las mamás de muchas de las personas que nos visitan en nuestra iglesia? Si yo le pudiera pasar el micrófono a algunos de ustedes, estoy seguro que me contarán experiencias muy duras y difíciles que les tocó de niños. ¿Sí o no? Pero escúcheme, tienes que entender hoy que nuestras familias no pueden ni repetir ni tampoco se les puede traspasar los malos patrones que a nosotros nos tocaron en nuestras familias. No es justo. Por eso en nuestras familias deben haber rompimientos. José lleva alrededor de 17, de 13 a 17 años en una ciudad, en un lugar donde no es donde realmente lo criaron o donde empezó. No es. Egipto. Yo no dudo que algunas costumbres adapten, pero el día que le tocó conformar familia, ese día dijo él, yo tengo que hacer un cambio, un rompimiento. Te lo voy a explicar por qué. ¿Recuerdas el nombre que le pusieron a José? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Safnat Panea. ¿No? Safnat Panea. Ahora, ¿cómo se llamaba la mujer que le dieron? Asenat. Muy bien. ¿Qué hay de igualitario en los dos nombres? Vuelve a decirlo. Safnat, Asenat. Los dos nombres tienen el imperativo Nat. ¿Y sabías que para la época había una diosa egipcia que se llamaba Nat? Asenat significa pertenezco a la diosa Nat. ¿Por qué crees que José no le puso a sus hijos nombres que terminaran en Nat? ¡Ah! ¿Alguien está entendiendo? Nombres paganos que adoraban otros dioses. No. Yo me imagino a José hablando con su esposa. Mija, ¿qué nombre le vamos a poner a los chinos? Y ella, tú sabes, la cultura, nuestra idiosincrasia, tenemos que poner nombres que terminen en nada. Me da mucha pena contigo, pero vamos a hacer diga conmigo, rompimiento. ¿Un qué? Un rompimiento. Vamos a ponerle Manasés. Dios me hizo el sana, Dios sana. Efraín, Dios me hizo fructífero. Señoras y señores, si usted y yo queremos tener familias más saludables, necesitamos romper con cosas que venimos de atrás. ¿Alguien me está entendiendo aquí? En ese orden de ideas, con todo esto, José estaba muy comprometido con Egipto, pero sabía que así como Faraón, cuando Faraón le pone a él el nombre Safnat Panea, fungía como papá. Por eso es que en las órdenes que Faraón dio para José, dijo,
Este será una autoridad y todos en Egipto doblarán sus rodillas ante él. Él será la persona que mande después de Faraón, será la persona más importante de Egipto. José fue eso. Qué tremendo, ¿no? Qué posición que Dios le dio. Faraón, cuando le pone nombre a José o le cambia el nombre, está fungiendo como papá. Y José entiende que él no puede permitir que otro venga y le ponga nombre a sus hijos. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Tú no puedes prescindir que lo que tú quieres romper en tus hijos, otro venga y dañe eso. Por eso la responsabilidad es de los padres en esta hora. Rompió el patrón porque su padre no era Faraón, sino su padre era ¿quién? Dios. Por eso colocó nombres que honraban al Señor. Sabía la línea que debía romper, y Asenat, como buena esposa sujeta, permitió el rompimiento. Hay que ser conscientes hoy de los rompimientos que tenemos que hacer. Muchos de los que estamos aquí venimos de hogares disfuncionales. No sé si tú crees en las maldiciones generacionales. Yo por lo menos sí. No quisiera creer en ellas, pero es una realidad. Familias donde siempre la señora se queda sola y le toca sacar a sus hijos adelante. Y la abuelita fue así, la hija fue así y la hija va por las mismas. ¿Qué hay que hacer? Diga conmigo, rompimientos. Patrones malos. La mayoría de los que estamos aquí, me atrevo a decir que todos venimos de malos modelos. Padres que carecieron de amor y por eso no dieron nada a nosotros. Padres o familia que lamentablemente en lo económico tenían una mentalidad muy corta. Y por eso nosotros también seguimos sufriendo situaciones de ese tipo. Las herencias emocionales y espirituales son más reales que las materiales. Es una realidad. Y por eso yo estoy convencido que todos aquí tenemos que hacer rompimientos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no crecimos en hogares donde vimos al papá dándole a la mamá? El silencio sepulcral dice algo. Y entonces estamos viendo que se está repitiendo el patrón. Golpes en la familia. Patrones que hay que romper. Y hay que romperlos. Por eso en una familia, para que su generación sea diferente, deben sí o sí haber ¿qué? Rompimientos. Escúcheme. Patrones en todas las áreas, espirituales, emocionales y aún materiales. Los rompimientos, más que de oración, a veces son de acción. A veces son de acción. José tomó la determinación de ponerle a sus hijos nombres distintos, no que terminaran en nada, no que tuvieran que ver con Egipto. Definitivamente crió a sus hijos en el temor del único Dios verdadero, el Dios santo, el Dios todopoderoso. Y cada hijo para José fue una nueva etapa de su vida. Significaron rompimientos. Manasés, Dios me hizo olvidar, rompí con eso, con esas heridas. Efraín, fructificación, rompí con esa racha de esclavitud. Pero también te lo voy a demostrar de la siguiente forma. ¿Sabías tú que cuando José estaba nombrando a sus hijos, estaba rompiendo un mal patrón de los de su casa, de su papá? ¿Por qué? Porque en la casa de José estaban acostumbrados a ponerle los nombres a los hijos de acuerdo a sus malas experiencias. Te lo voy a mostrar. ¿Cómo se llamaba la mamá de José? Raquel. ¿Cuántas esposas tuvo el papá de José? Jacob. ¿Cuántas? Una señora esta mañana dijo 12. No, espere, no tantas. 4. Por lo menos 4 nos nombra la Biblia. 2 hermanas, Lea y Raquel. ¿Se acuerda? Que Raquel no pueda tener hijos, Lea primero sí. Y luego estas benditas les dieron sus esclavas a Bilha y a Silpa para que también tuviera hijos. Y Jacob no dijo que no. Pero entonces la Biblia dice lo siguiente: los hermanos de José les pusieron nombres de acuerdo a sus cicatrices y más que cicatrices, heridas. Por ejemplo, Lea, que no era la mamá de José, pero vale la pena mencionarla. Cuando ella tuvo su primer hijo, a Rubén, el primogénito, dijo: Señor, le pongo a este hijo Rubén porque el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. ¿Cuál es la prioridad de ella? El marido. Pues como el marido no la amaba. Al segundo le puso Simeón porque dijo: el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo.
Le puso al tercero Leví, porque dijo, ciertamente esta vez mi esposo sí sentirá cariño por mí. Esa mujer, ¿qué quería? Pero como el marido no la amó, tuvo un cuarto hijo, Judá, y dijo, porque dijo, le pongo Judá porque dijo, ahora mejor alabaré al Señor. Y por eso es que Dios eligió a Judá para ser descendiente directo de Jesús. No sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Ahora veamos a Raquel, a la mamá de José. Como no podía tener hijos, le dijo a Bilha, a su criada, José, Jacob, vaya y se acuesta con esta señora. Y él dijo, bueno, sí, señora. Eso caso, ¿no? Tan juicioso el Jacob, ¿no? No se está contraponiendo a la... Y Raquel, entonces, cuando Bilha, su esclava, tuvo el primer hijo, lo puso Dan, Raquel, y dijo, Dios me ha hecho justicia. Oyó mi petición y me dio un hijo. Al segundo, que tuvo Bilha, Raquel le puso Neftalí porque dijo, he luchado mucho contra mi hermana y estoy ganando. Eso significan esos nombres. Pregunta, ¿ellas ponen nombres por qué? ¿O de acuerdo a qué? De acuerdo a su dolor. Pero entonces José le pone a sus hijos, ¿qué nombres? Manasés y Efraín. Porque Dios me ha sanado. Porque Dios me ha fructificado. ¿Nota el patrón que se rompió? Nota el patrón que se rompió y este que no puedo dejar escapar. José rompió otro patrón importantísimo en esa familia. ¿Cuántas mujeres tuvo su papá? 4. ¿Sabías tú que el capítulo 37 de Génesis comienza a contar la historia de José y el 38 es interrumpido por su hermano Judá que se acostó con una prostituta? ¿Con Tamar? ¿Y sabías tú que el hermano mayor de José, Rubén, también le quitó la mujer a su papá mismo, le quitó una esclava y se acostó con ella? Pregunta, ¿qué debilidad tienen estos señores en la familia? ¿Y qué le pasó a José en el capítulo 39? Después de todo esto, la mujer de Potifar se lo quería, ¿se acuerda? ¿Y qué él hizo? ¿Qué él hizo? Huyó. ¿Qué está rompiendo José? El patrón de la debilidad sexual que hay en esta familia. ¿Acaso José no es un hombre que quiere romper malos patrones? Claro que sí. Cosa que usted y yo necesitamos hacer para nuestra siguiente generación. ¿Alguien está entendiendo esto? Usted tiene que estar entendiendo esta palabra. Y muchos de los que estamos aquí, y yo me he dado cuenta, no le voy a contar porque me avergüenza, pero le aseguro que yo he podido identificar qué debilidades, qué maldiciones generacionales. Lamentablemente mis papás me han traspasado y hoy lucho contra ellos. Debilidades en la carne. Y miro hacia atrás y miro a mi papá con la debilidad, miro a mis tíos, miro a mis tías y yo digo, tremendo. Yo tengo que romperla porque el día que yo tenga hijos, si no la rompo, se sigue pasando. ¿Alguien está entendiendo la palabra el día de hoy? Así que en una familia deben haber rompimientos. Yo quisiera que el Espíritu Santo en este momento te mostrara en tu corazón qué rompimientos tienes que hacer. Y no me vayas a decir que nada. Cabezón. Todos tenemos rompimientos que hacer. ¿A algunos les gusta el chisme? ¿A algunos la debilidad es con un tema de alcohol o drogadicción? En algunas familias el homosexualismo está presente. Toca romperlas. Cosas que no se pueden traspasar. Pero también descubro en la historia de José que no solo son necesarios los rompimientos, sino también, segundo, las sanidades. ¿Recuerdas al hijo primero que tuvo? ¿Cómo fue que le puso? Manasés. Y dijo, versículo 51, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y todas las de la familia de mi padre y todos los de la familia de mi padre. Qué importante es sanar para mejorar. La sanidad sí que trae mejoras en la vida de las personas. Cuando él dijo olvidar, está hablando de sanar. He sanado. Y todos conocemos aquí la historia porque la acabo de relatar acerca de muchas circunstancias difíciles que José viene recibiendo en su corazón. Sus hermanos lo vendieron, encarcelado, esclavo, humillado. Y por favor, cuando leamos la Biblia, no pensemos que los personajes, son personas. No pensemos que nos estamos leyendo como una historieta cómica, donde la gente le quitamos sus sentimientos y su realidad.
José fue una persona y alrededor de ser persona vivió muchas cosas terribles. Este hombre era un hombre herido. Pero él, el día que consintió tener a sus hijos y a su familia, dijo: Manasés, porque he olvidado, he sanado. No puedo construir una familia con heridas. Qué peligro es que uno de los miembros de nuestra familia esté lleno de heridas. Y sobre todo si es un papá o una mamá. ¿Alguien me está entendiendo? Así que en ese orden de ideas, sanar no es solo cuestión personal, sino es cuestión generacional. ¿Cómo se benefician tus generaciones si tú eres sano? ¿Me estás entendiendo esto? Está demostrado, vuelvo y lo digo, que lo que más heredan las personas son patrones emocionales y espirituales. José llevaba 13 años de angustias. Y la mayoría de los que estamos aquí venimos de modelos con muchas heridas que no sanaron. Pregunta: ¿cuántos de los que están aquí, que por lo menos convivieron con sus padres, o si todavía los tienen con vida, reconocen en ellos que están heridos desde niños? ¿Cuántos de los que están aquí han visto que su papá o su mamá están heridos desde que eran niños? Gracias por los que levantaron los demás querubines. Todas en nuestras familias seguramente contamos con padres que tienen heridas. ¿Se acuerda que le conté al inicio de anécdotas que a veces terminaban en lágrimas? Terminaban en lágrimas. Por ejemplo, hay una historia que mi papá nos cuenta y cada vez que la cuenta se le quebranta su voz, y no porque ha sanado, sino porque todavía está en proceso de sanar. Una situación que vivió con un hermano mayor donde a él lamentablemente lo tenían que mandar como 3, 4 horas de camino solo para ir a llevarle ropa, comida a esa persona porque estaba en un lugar donde no debía haber estado. Mi papá tuvo que pagar los platos rotos, en vivir muchas cosas, y él cada vez que cuenta eso se le quebranta la voz. Es más, les voy a contar esto a manera de testimonio. Mi papá no va a ese lugar ni pasa por la carretera donde tenía que pasar cuando tenía 10 años. Le estoy hablando de hace 55 años. No pasa por esa carretera. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que pasa se le aguan los ojos porque se acuerda y se ve siendo un niño de 10. Y corría, me dice él, y yo corría. Y yo era un niño de 10 años que me daban miedo. En esa época mataban mucho a la gente y por los caminos dejaban cruces donde morían. Y él dice que pasaba corriendo, y a algunos les parece broma, pero a él, que tiene 65, lo hace llorar. Porque le duele, porque tiene heridas. Muchos venimos de lugares así. Muchas heridas, muchas cosas. Y ni hablar de aquellos que lamentablemente crecieron de pronto sin un papá o sin una mamá. Definitivamente todos aquí venimos de modelos con muchas heridas, pero precisamente Manasés significó para José: he olvidado, diga conmigo, sanado. ¿Quieres dejar una mejor generación? Sana las heridas que tengo. Sana las heridas del niño. Y te voy a decir una cosa: para sanar en cuanto a las personas, solo hay una cosa: el perdón. Quiero decirte con autoridad en esta mañana que cada hijo fue para José una nueva etapa de su vida. Manasés, Dios me hizo olvidar. Y sabe, quiero decirle a los que están acá y que son papás, esto me retó, yo no tengo hijos, pero cuando yo preparaba esta palabra y Dios hablaba a mi corazón, cuando José ponía el nombre de sus hijos, Manasés, Dios me hizo olvidar. No solo para él sus hijos fueron regalos, sino fueron nuevas etapas. Nuevas etapas. Qué importante es un hijo en la vida. Representa no solo un regalo, una persona, sino una nueva etapa. ¡Wow! Esto rompió mi corazón y dije: el día que tenga hijos, si Dios me los da, son hijos que representan nuevas etapas. Deben ser etapas nuevas. Tú no puedes ser el mismo después de un hijo. Vuelvo y lo digo: tú no puedes ser el mismo después de un hijo. Así que te quiero hablar de parte del Señor, pero hay un detalle no menor que necesito contar. El texto dice que al primero José llamó a su hijo mayor, ¿cómo lo llamó? Y al segundo, ¿cómo lo llamó? Efraín. ¿Qué significa Efraín? Ya casi viene. Fructífero. Señoras y señores, primero Manasés y luego Efraín. Primero sanar para luego fructificar. ¿Sí? ¿Alguien entendió lo que quise decir? Primero, ¿qué?
Manasés. Primero sanar y luego sí fructificar. Y esa es la razón por la cual muchas familias no fructifican, porque primero no sanan. ¡Qué tremendo! ¡Qué lecciones! Por eso, ese es un orden lógico en la palabra. Alguien dijo que el problema del corazón es el corazón del problema. Y el corazón del problema de muchas personas es la indiferencia ante las heridas. No hacen nada. ¿Cómo estás? No, eso pasó el tiempo, yo dejé así. Se murieron los viejos y nunca hubo perdón. No, eso quedó así, la cosa quedó así. Mi hermano, definitivamente necesitamos confrontar. Por eso muchas personas se esconden detrás de la rudeza, de su seriedad, esconden heridas del corazón. ¿Sabías tú que la mayoría de hombres, voy a delatar a los hombres ahí, la mayoría de los hombres, por eso a veces no lloramos, porque nos enseñaron a ser duros y nos enseñaron simplemente a cauterizar las heridas que tenemos por dentro, pero la cauterización no significa que estén sanas. Por eso admiro a aquellos hombres que abren su corazón y lloran. Hágalo. Me estoy haciendo entender por qué, porque eso rompe cosas que necesitamos romper dentro. Muchos no lo hacemos, pero definitivamente tenemos que hacerlo. Ahora, muchas personas lamentablemente no sanan y para sanar definitivamente se necesita sensibilidad, se necesita entendimiento para sanar. Quiero contarte algo más. Leía a un psicólogo cristiano, Dan Allender, y él decía algo que me impactó. Él dice que sanar o la curación, sanar, no es resolver el pasado, es usar el pasado para acercarme a Dios. ¡Wow! Porque con el pasado solo puedo hacer una cosa, recordarlo. No lo puedo transformar. Y ya lo que pasó, pasó. Ya el trato que te dieron, te lo dieron. Ya los 13 años de esclavo, de que sus hermanos lo vendieran, no los podía cambiar. Ya ahora iba a convertirse en padre. ¿Qué generación voy a dejar? Qué importante es sanar. Pero te quiero decir algo más. Es triste, pero donde mayormente se daña el corazón de una persona es en la familia. Es triste, pero es una realidad. Y Manasés es ver la importancia de lo que se está construyendo. Por lo tanto, sanar. Por lo tanto, sanar. Sanar es una etapa, es un evento que hay que realizar en la vida, que no hay que darle mucha espera. Sanar es un proceso de confrontación, de perdón, de liberación, y Dios es la clave. Te cuento algo. Dios no se podía. ¿Te acuerdas el premio que Faraón le dio a Safnat Panea, a José, por haber interpretado el sueño? Te voy a colocar de gobernador de Egipto. ¿Por qué Dios necesitaba que José sanara? Porque Dios no se puede atrever a usar un hijo suyo herido. Es peligroso que usted, iglesia, y se lo digo a usted, es peligroso que usted tenga un pastor, un líder herido. ¿Qué peligro es eso? ¿Qué peligro es tener alcaldes y presidentes heridos de su corazón? Cualquier parecido con la... Dios no se puede dar el lujo de patrocinar a alguien que está herido, porque un herido termina siendo un tirano. Cualquier parecido. Te lo voy a demostrar. La Biblia dice, y José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala. Y él les dijo a sus asistentes, sálganse de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta donde estaba el faraón. ¿Por qué crees que José lloró tanto cuando se quedó solo con sus hermanos? ¿Estaba qué? Estaba sacando lo que llevaba por dentro. Otra versión dice, y lloraba a gritos inconsolablemente. Y yo creo que muchos de los que están aquí necesitan a gritos. Pero la historia no termina ahí. Dice también, soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta que tenían enfrente a José. Por favor, acérquense, les dijo José. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, yo soy José, hermanos, a quien ustedes vendieron como esclavo a Egipto. Pero
No se inquieten ni se enojen contra ustedes mismos por haberme vendido. Escuchen, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. ¿Acaso no está hablando un hombre que ha sanado? ¿Qué pasa si José llega al poder no habiendo perdonado a sus hermanos? El día que sus hermanos lleguen a pedir de comer, ¿qué pasa? Ahora sí, llegó el momento de mi venganza. Y muchos están esperando desde el momento de vengarse y no el momento de perdonar y sanar. Qué importante es sanar para construir una familia. Dios, te voy a decir algo que es también sanador para ti. Dios te trajo a sanar. Si tú lamentablemente creciste en un hogar sin papá o sin mamá, sin familia, fue tu caso, y ya no puedes devolver el pasado, te tengo una buena noticia. Dios a ti te ofrece un hogar. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Y por eso Dios te alcanzó a ti. Y te voy a decir algo y ojalá te toque. ¿Sabes por qué Cristo llegó a tu vida? Porque sabía que necesitabas una familia. Por eso. Porque sabía que el que más necesitaba una familia eras tú. Por eso te alcanzó. Te alcanzó porque eras lo más vil y menospreciado. Te alcanzó porque de todos los seres humanos que necesitan un papá y una mamá cariñosa, está aquí sentado el que lo necesita. Estás tú. Por eso Cristo llegó a tu vida. Y llegó el tiempo de que sanes. Haz de Dios tu papá. Haz de Dios tu familia para que construyas la que te corresponde lo mejor que puedas. Tienes la tarea de dejar mejor a tu descendencia de lo que te dejaron a ti. Y hay una última. No solo la familia para dejar mejores generaciones necesita romper, sanar, sino que también necesita que ocurran fructificaciones. Efraín. El texto dice que a su segundo hijo le puso Efraín. Y esto no solo hablaba de lo material, sino para todas las áreas. Fructífero, dijo José. Escúcheme esto, fructífero. ¿Y sabías tú que la palabra fructífero es la misma que aparece en el primer capítulo de Génesis, en el capítulo 26, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo, fructificad? Fructificad en la Biblia fue una orden, no fue un resultado. Fructificad es doblemente bendecido o doble fertilidad. ¿Y por qué digo que necesitamos que ocurra esto? ¿Por qué? Porque uno provoca que la fructificación llegue. ¿Cómo la provoca? José duró 13 años viviendo penumbra, pero ¿cómo se comportó? Fiel es la palabra que buscaba. Cuando la señora le propuso propuestas indecentes, sale huyendo, se comporta fiel a Dios. Y él le responde a ella, ¿cómo le voy a hacer esto a mi Dios? Él lo que dice el primero. El día que estuvo en la cárcel injustamente se comportó bien. Llevaba 13 años trabajando en lo que terminó siendo fructificación. ¿Recuerdas que le dije al principio que tenía un dato para contarle, pero que se lo adelanté? Van en contravía Egipto y José. Mientras Egipto va hacia la escasez, José va hacia la fructificación. José vive primero las 7 vacas flacas y luego le llegan las gordas. Si tú ya has tenido, no sé los años que tengas, y ya has sufrido mucho, si tú hoy te acercas a Cristo, te esperan de aquí para adelante fructificaciones. Construye tu familia en la fructificación. La fructificación es algo que debe ocurrir, que se debe provocar. ¿Y cómo se provoca? Siendo fiel, siendo dispuesto. Estoy leyéndome un librito que me tiene loco, El dolor en el liderazgo. Y habla del dolor, cómo la gente cuando crece más, crece en el dolor. El autor dice, en mis años de creyente he aprendido más del dolor que de la oración o la predicación. Y dijo también esto, que me impactó mucho, Samuel Chang. Dijo, la gente cree que el dolor es un intruso, que hay que exterminarlo rápido. Siento dolor, tengo que sacarlo. No, el dolor es un elemento de formación. Y crecerás tanto conforme al dolor que puedas soportar. Eso me impactó. Y tengo que decirte hoy
que la fructificación llega como resultado de la obediencia y de la disposición. La fructificación se provoca. Muchas relaciones, muchas familias se conformaron no en la fructificación, no en la bendición, no habiendo empezado bien. Que yo sepa, mi papá y mamá se fueron a vivir porque la china estaba embarazada. ¿Qué hay que hacer? Responder. Pero no había una bendición. Y en este orden de ideas, logramos que ocurra la fructificación de Dios cuando nos fidelizamos a Él. Y a José le llegó la hora de las vacas gordas porque llevaba 13 años demostrando que era un hombre fiel a Dios. Su segundo hijo marcaba esa nueva etapa de fructífero. ¿Qué cambios trajo Dios a la vida de José? Escúcheme, le cambió las cadenas de preso por una cadena de oro en el cuello. Le cambió los harapos sucios de preso por lino fino. Le cambió las 4 rejas de su celda por una carroza. Le cambió la cárcel por un gran palacio. Le cambió los malos tratos que le hubiesen podido dar con palabras por un arrodillarse ante Satnat Panea. Pero sobre todo, Potifar, él era su señor y José era el esclavo. Ahora Potifar es el esclavo y José es el señor. ¿Acaso Dios no hace que su familia fructifique? Por eso, queridos hermanos, humildad antes que honra. Fidelidad antes que honra. ¿Quieres honra? Primero humilde. Primero fiel. ¿Cuántos años? A José le tocó 13. No sé cuántos te correspondan a ti. Pero quiero decirte algo más. Manasés, Dios sana. Efraín, Dios fructifica. Estos fueron los 2 peldaños en los que José construyó su familia. Dios sana, Dios fructifica. ¿Quieres tener una familia saludable? Constrúyela en peldaños saludables. Y notarás cómo Dios te fructifica. Alguien dijo esto, que un padre es realmente rico cuando es piadoso, precavido y perseverante. ¿Sabe quién dijo eso? El pastor hace 8 días en la prédica. No sé si sentirme desilusionado o... No importa. Pero también alguien dijo, esto lo dije yo. Alguien dijo, hablando de los padres, escúchenme papás que están aquí, que la meta de ser fructífero no es ser millonario económicamente. La meta es tener el tiempo para ir a ver a tu hijo en una presentación del colegio. Eso es ser fructífero es por lo menos estar presente en los momentos más cruciales e importantes que la familia necesita. Eso es ser fructífero. Nos hace fructíferos ser usados para los propósitos de Dios. Quiero ir cerrando con lo siguiente. ¿Cómo se llamaron los hijos de José? Manasés y Efraín. ¿Sabías tú que gracias a que José hizo rompimientos, sanidades y fructificaciones, sus 2 hijos, Efraín y Manasés, pasaron a la historia de la Biblia a estar en la igual posición que sus tíos? Porque las tribus de Israel se llaman Rubén, Neftalí, Leví, Judá. No se llama José, la tribu de José, se llama la tribu de Efraín y Manasés. Y un día, cuando les correspondía tierra, Josué, repartiendo la tierra, la tribu de Efraín y Manasés se acercó y le dijo a Josué, los descendientes de José se presentaron ante Josué y le preguntaron, ¿por qué nos diste solamente una porción de tierra tan pequeña, siendo que Dios nos bendijo con tanta gente? La tribu de Efraín y Manasés fueron generaciones que les correspondió siempre lo mejor y lo mayor. Pero la pregunta es, ¿eso lo empezaron ellos? Eso lo empezó un pequeño hombre un día en su familia, José. La pregunta es, ¿por qué Dios te insiste tanto en que sanes? ¿Por qué Dios te insiste tanto en que rompas? ¿Por qué Dios te insiste tanto en que fructifiques? ¿No será que tiene a tu generación para algo grande que tú no te imaginas? Y tu historia se contará, porque te voy a decir algo. No te preocupes por si tu historia, tu biografía no queda registrada en un libro. Hay un libro
donde todo queda registrado. Y es mejor ser conocido en el cielo que en la tierra. Y allí se contará tu historia. Me imagino en el cielo, en las bodas del Cordero, la trompeta sonando. ¡Furú! ¡Furú! La familia Olarte. Pasen al frente sus generaciones. ¡Furú! ¡Furú! Pasa la generación. Por cuando un joven quiso conocer de Cristo y quiso que sus generaciones de ahí en adelante fueran servidoras del Señor, dé un paso al frente. Jason Olarte. ¡Furú! ¡Furú! Porque fue el eslabón en esa generación que hizo rompimientos, sanidades y fructificaciones para que los que nazcan de aquí en adelante sean diferentes. ¿Te imaginas eso para ti, para tu familia? ¿Te imaginas ser la persona elegida entre miles de tu generación para ser ese que haga que su generación de aquí en adelante sea mejor? Y Dios escoge a lo más vil y menospreciado. Puede que seas tú la persona indicada porque eres el más herido, porque eres el más abandonado, porque te ha tocado llevar del bulto como no tienes idea. Y por eso eres tú. Pero no puedo terminar esta predicación sin decirte que hoy Jesús, Cristo, es el mejor peldaño para construir nuestra familia, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si alguien tiene mejorías para usted y para mí en la vida, es Cristo, porque nos lleva ¿a dónde? A Dios. Y ir a Dios es la mejor mejoría que se le puede hacer a la vida. Por eso Cristo es el peldaño sobre los peldaños. Cristo es quien realmente te hace a ti y me hace a mí mejor. ¿Quieres mejorías en tu vida? Ama a Cristo con todo tu corazón. ¡Alábale! ¿Cuántos alaban al Señor? Levántese, levántese de su silla y denle ese aplauso ahora sí a Él. Con toda fuerza. Dile gracias, Señor, porque tú eres quien me ha levantado, porque tú eres, Señor, quien ha hablado a mi vida. Dile gracias, Señor, porque tú eres quien me ha llamado a hacer rompimientos, porque tú eres quien me ha llamado a traer sanidad, porque tú eres quien me ha llamado a ser fructífero. Y te quiero invitar a que dejes volar tu imaginación por un momento y te mires en las bodas del Cordero, siendo el eslabón de tu generación, dando un paso al frente porque fuiste el valiente que se atrevió a hacer los rompimientos que tocaba hacer. Y tus siguientes generaciones agradeciéndote por haber sido ese eslabón, por haber sido esa persona en tu apellido, en tu familia, que hizo los rompimientos que había que romper. Y la trompeta sonaba. Y entonces tú dabas el paso al frente y tus generaciones te agradecían. Porque rompiste con esa racha, porque rompiste con ese mal patrón, porque rompiste con ese mal modelo, ese mal molde, porque rompiste con esas cosas que había que romper. Visualízate siendo fructífero en Él, sanando. Llegó el tiempo de que cambies. Llegó el tiempo de que no le dejes por heredad a tus hijos y a tus siguientes generaciones lo peor. Llegó la hora de que tú seas alguien que procure una generación mejor. Gracias, Dios. Gracias porque nos has traído a este lugar. Abre tu corazón y deja que este mensaje sea sanador para tu vida. Eres la mujer y eres el hombre que Dios ha elegido para sanar tu generación. No se trata solo de ti. No seas egoísta en pensar solo en ti, porque Dios te sigue insistiendo de que ya pares, porque hay toda una generación que se beneficiará después de ti. Padre, ayúdanos a ser precursores de propósitos eternos. Ayúdanos a entender que somos esa generación que nos ha correspondido
marcar la diferencia. No poner nombres que terminen en nat. No poner nombres que vengan, Señor amado, de las heridas, del dolor y de los malos deseos, sino ser personas que nombren no solo sus hijos, sino sus circunstancias y su vida desde la sanidad y el enaltecimiento al Señor eterno. Padre, te queremos alabar y te queremos agradecer el día de hoy, porque nos has traído a este lugar con denuedo para escuchar tu palabra, pero también para recibir de ti. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señores y señores, esto es Por